a todos los presentes, miembros titulares de la Comisión de Constitución y Reglamento. Señor presidente, sobre el tema en discusión del proyecto de ley 1704 de Poder Ejecutivo, quisiera yo decirlo, señor presidente, tenemos la ley 31.355 que ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 21 de octubre del año 2021. Esa ley se ocupó asimismo de precisar que la interpretación de la decisión que tome el Congreso respecto de la cuestión de confianza le corresponde solo al Congreso de la República, a fin de evitar la llamada denegación fáctica. Como señala el especialista parlamentario también destacado, una persona que conoce mucho, el doctor Delgado Guembes, la denegación fáctica violentó las reglas esenciales del régimen político democrático y republicano. El Congreso quedó menoscabado en su competencia y titularidad como órgano depositario de la confianza que se concede o que se rechaza, afectando los principios de corrección funcional y el equilibrio de poderes. Nuestra comunidad política estará más lejos de las metas propias de un tipo de organización y de vida democrática. La decisión de este Congreso, señor presidente, de aprobar la ley que se pretende derogar buscó restablecer el equilibrio entre poderes ante la táctica de la denegación fáctica. Asimismo, señor presidente, quisiera decirlo, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de presentar las iniciativas legislativas, pero ¿qué dice nuestra Constitución Política? El artículo 102, inciso 1. Según el inciso 1 dice, el Congreso de la República, su función es dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, entre comillas, modificar, derogar las leyes existentes. Esa es la función del Parlamento, señor presidente. Yo le invito a todos los colegas presentes, miembros titulares de la Comisión de Constitución, lean el artículo 102 y el inciso 1. Ahí está clarito. Un ganador o un perdedor. En realidad ya está perdiendo la gente, ¿no? O sea, ya acá no es que el Ejecutivo o el Legislativo. Aquí ya la gente está perdida y está harto de ambos poderes. Y creo que más del Congreso todavía, que de acuerdo a las encuestas. Y eso es por las malas decisiones que tomamos, incluso, como digo, de forma de estar sin diálogo, mandando al archivo un proyecto de ley que no haría daño a nuestra democracia y a la relación que debemos de tener de respeto también con quienes piensan distinto, de poder haber abierto un espacio para el diálogo. Muchas gracias. Bien, congresista, para aclarar, diálogo hay, estamos dialogando y estamos escuchándonos. En segundo lugar, cuando se pone una moción, una cuestión de confianza, no hay debate. El presidente inmediato pone la cuestión de confianza a la votación, así lo dice nuestro reglamento. En algunos casos se podría abrir debate, pero ¿qué vamos a debatir si lo que las propuestas de la cuestión de confianza es que venga o que no venga? Se va a votar, salvo que alguien quiere decir, yo también creo que venga, el otro que creo que venga. Se pasó a votar. Y acá se está escuchando a todos. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Cabero. Gracias, presidente. Presidente, creo que es importante comprender que no es que, digamos, uno no quiere escuchar a quienes puedan pensar distinto, sino que la Constitución y el reglamento del Congreso nos facultan, porque hay ciertas cosas que son reglamentarias y constitucionales y ciertas cosas que no lo son. De hecho, el artículo 86 del reglamento del Congreso, en su inciso D, dice bien clarito, ¿no? La mesa directiva rechazará de plano, dice, cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o cualquier funcionario que no sea ministro de Estado, igualmente de manera enunciativa, rechazará de plano la proposición que tenga por finalidad, y ahí hay una serie de considerandos, entre los cuales dice que la mesa directiva puede rechazar de plano cualquier proposición de confianza que tenga como finalidad hacer o inmiscuirse en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como es votar, dictaminar y debatir leyes. De hecho, así que el Congreso está en absoluto uso de sus facultades constitucionales. El Premier lo que ha hecho, señor presidente, es efectivamente decirle al presidente del Congreso en una carta que aquí tenemos todos, decirle, señor, yo quiero ir al Congreso a pedir cuestión de confianza sobre este tema, ¿no? Por favor, agéndelo. Y el presidente del Congreso le ha dicho, señor,
su pedido no es atendible. Yo no lo puedo a usted agendar para que venga a pedir algo que usted no puede pedir. ¿Ya? Es como si el primer ministro dijera, yo quiero venir a hacer una cuestión de confianza sobre si el Perú debería ser una monarquía. No puede, señor primer ministro, porque el reglamento, la Constitución y la ley 31355 le dicen a usted que hay ciertas cosas por las que no puede hacer usted cuestión de confianza. Hay otras que están en el reglamento del Congreso en el siguiente párrafo, ¿no? Que cuando nos versan sobre esos temas, efectivamente hay un procedimiento. Se envía a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución de ahí lo deriva al Pleno y el Pleno lo decide. Entonces, es bien importante comprender primero qué quiso pedir el primer ministro y por qué el Congreso tomó la decisión que tomó y respondió de la forma en que respondió. Y quiero aclarar también algunas otras cosas, señor presidente, que me parece que son fundamentales, ¿no? Y bien peligrosas, además de las cosas que menciona el propio primer ministro en su carta. El primer ministro dice, yo quiero pedir cuestión de confianza y derogar la ley 31355, porque después quiero poder hacer cuestión de confianza sobre una serie de otras reformas a la Constitución. Y ya el colega Quito lo señaló bien claramente, que ellos tienen una posición de poder impulsar en el Perú una asamblea constituyente. Y perfecto, tienen todo el derecho de querer hacerlo. Lo que no puede hacer el primer ministro es querer aquí abrir la puerta para que después ellos pudiesen hacer una serie de cuestiones de confianza sobre varias reformas a la Constitución, entre ellas la constituyente. Y él lo dice en la carta. El primer lo dice, ¿no? Yo quiero derogar la ley 31355 porque después quiero poner a debate proyectos como el proyecto presentado también por el Ejecutivo de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Que no es otra cosa, presidente, que, por ejemplo, eliminar la vacancia por incapacidad moral. O sea, que restablecer mucho el equilibrio no es que lo quieran. Entonces, creo que hay que comprender, presidente, cuál es la intención del primer ministro. Las interpretaciones del Tribunal Constitucional han sido muy claras en torno a la ley 31355 y su constitucionalidad. 4-2. El colega Quito citó uno de los votos singulares, según él mismo mencionó. Esos son los votos de los magistrados que perdieron el debate y la votación en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, creo, presidente, que efectivamente, si vamos a hablar de diálogo político, efectivamente, ¿no? De escucharnos los unos a los otros, como sí tiene que ser siempre, presidente, con la Constitución y con el reglamento en la mano, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros quería, y básicamente pedía en su carta, ¿no? Exonerar de dictamen, exonerar de votación y elevar directamente al Pleno el proyecto que ellos quieren derogar, ¿no? Eso es inmiscuirse en competencias que le competen, valga la redundancia, exclusivamente al Congreso de la República. Por tanto, era inconstitucional y antirreglamentario. Si ellos quieren, como efectivamente, presidente, es su derecho, venir a sustentar una cuestión de confianza, perfecto, pero que lo hagan sobre asuntos de su competencia. Es más, de hecho, cuando la congresista Luque citó la sentencia del Tribunal Constitucional que, desde mi punto de vista, convalidó el golpe de Estado del señor Vizcarra, decía que efectivamente, ¿no? La cuestión de confianza es abierta a interpretación, ¿no? Pero, sin embargo, punto seguido, sostuvo que tiene que ser sobre políticas que su gestión requiera. ¿Cuáles son las leyes del Ejecutivo que están aún en la Comisión de Constitución y que fueron recibidas durante el tiempo de mi periodo? Son 9, de las cuales tenemos atendidas la ley de reforma constitucional que promueve la idoneidad de los y las candidatas a cargos públicos representativos y del ejercicio de la función pública. Y tenemos, se encuentra, en comisión, publicada en El Peruano, propuestas del Ejecutivo, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, atendida por la Comisión de Constitución. Ley que modifica el nuevo Código Procesal Constitucional para evitar las paralizaciones de obras públicas, también es una ley que se convirtió a propuesta del Poder Ejecutivo. Se encuentran en comisión y una recibida el 23 de junio del 2022, cuando ya la comisión, al menos cuando yo estaba ya de salida en la Comisión de Constitución porque se acababa el periodo legislativo.
Y así como esas, podría explicar sobre cada una de las propuestas legislativas del Ejecutivo. Algunas de ellas se encuentran en agenda del Pleno ya con dictamen, así que cuando se dice que se atiende de manera, no sé, digamos, antojadiza, en realidad se está faltando a la verdad respecto a los temas y a la atención que le ha puesto la Comisión de Constitución durante todo el primer periodo legislativo y segundo periodo legislativo, con la necesidad que había de atender en ese momento los proyectos presentados. Entiendo que por razones de tiempo, señor presidente, vamos a dar el uso de la palabra a otros congresistas, pero sí quisiera tocar también el tema que nos ocupa en este momento respecto al decreto de archivo. Simplemente estoy haciendo mención sobre lo que se viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que la Comisión de Constitución desatendió los pedidos del Ejecutivo o no atendió a algunos congresistas. También tenemos que resaltar que se envió al archivo y se elaboró un decreto muy bien sustentado respecto a la Asamblea Constituyente. Y ese es el tema realmente que en este momento es el que ocupa al presidente del Consejo de Ministros, al Ejecutivo y a muchas personas que están interesadas en que la valla de la ley 31.355 se deje sin efecto, se baje de tal manera que se puedan hacer finalmente cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales y una de ellas es la Asamblea Constituyente. Así que no vamos a negar una situación como esta, no vamos a decir que no conocemos la verdadera intención del Ejecutivo y de quienes defienden esta ley. Gracias. Congresista Aragón tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Saludar a usted, a la mesa directiva de la comisión, a todos los colegas presentes, medios de comunicación, señores asesores. El debate, señor presidente, es un debate técnico, es un debate jurídico, pero no escapa de un debate también de naturaleza política. Es un debate jurídico constitucional y yo quiero iniciar mi exposición en función a la obligatoriedad o no de las sentencias del Tribunal Constitucional. En mérito a esta sentencia que fue expedida en el mes de febrero, el 3 de febrero del presente año, es una sentencia del Tribunal Constitucional, como hemos manifestado, número 06-2022, recaída en el expediente 032-2021. Se ha manifestado que las sentencias del Tribunal Constitucional, bueno, algunos colegas han manifestado que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden ser modificadas, que la ley puede ser modificada, que la sentencia, que las leyes no son pétreas y que las sentencias pueden ser modificadas, etc. Sin embargo, si bien es cierto, una sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que se basa en lo que establece el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, además de lo que establece también la Constitución de 93. ¿Quién es el máximo órgano interpretativo de las normas contenidas en la Constitución Política del Estado? Sabemos que es el Tribunal Constitucional. Forma parte del bloque de constitucionalidad. Querer o pretender derogar esta norma es un atentado directo contra el bloque de constitucionalidad y por ende también contra la Constitución. Entonces, aquí lo que se está haciendo, presidente, y creo que con buen juicio, con buen criterio, es declarar el archivo liminar de aquellos proyectos de ley
que van en contra de la Constitución y en contra del bloque de constitucionalidad, porque no se puede tolerar que existan iniciativas legislativas que busquen romper el principio de separación de poderes, que es un rasgo identitario de nuestro país. El Tribunal Constitucional claramente ha señalado que el principio de separación de poderes es un rasgo identitario. El núcleo duro forma parte del núcleo duro de nuestra Constitución. Por ende, presidente, creo que estamos siendo certeros al manifestar nuestro rechazo a través de un archivo sin necesidad de tener que presentar algún dictamen, porque sinceramente no podríamos ni siquiera validar un argumento de esa naturaleza. Y con respecto a las conclusiones que llega este archivo, señala claramente de que la derogación de esta ley propiciaría el desequilibrio de poderes. Pero también me atrevo a señalar una conclusión más, que esto también traería como consecuencia un desbalance normativo, porque el Ejecutivo, en ese afán de querer nuevamente pretender desbalanzarlo, digamos, destruir el balance de poderes, se olvidó que este Congreso el año pasado aprobó una resolución legislativa que justamente modifica el artículo 86D. Entonces, ¿cómo pretende el Ejecutivo derogar una ley y dejar vivo una resolución legislativa que también habla de lo mismo? Entonces, habría un balance normativo, un desbalance normativo si es que este proyecto se llegara a aprobar. Señor presidente, es importante que nosotros nos paremos firmes contra el golpismo. Y el golpismo es ir en contra de lo que dice la Constitución e ir en contra del bloque de constitucionalidad. Es actuar al margen de la legalidad, al margen de la constitucionalidad. Así que nos paramos firmes contra el golpismo y por tanto mi voto será a favor de este archivo definitivo. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. El adagio popular señala: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Cuando escuchamos estas constantes intervenciones del señor Premier, lógicamente ya nos llama la atención de que probablemente adolece situaciones de otro tipo. Ayer lo hemos escuchado decir que los militantes deberían defender hasta con la vida al señor Pedro Castillo. Nada más disparatado e incoherente, o no se da cuenta que justamente ayer una encuesta de Ipsos le da 2% de aprobación. ¿Qué arraigo popular puede tener para pedirle la vida a alguien? Entonces, este señor no está en sus cabales. Y con relación a este tema, aterrizo, señor presidente. Alguno de los colegas que me antecedió en la palabra dijo que la Constitución del 93 es producto de un golpe. Evidentemente que está alejado del conocimiento de la historia. Porque la Constitución del 79 justamente viene del golpe militar. Y es más, de un golpe militar que le dice a los constituyentes: si no incorporan la reforma del gobierno militar, cierro la Asamblea Constituyente. Lo dijo el señor Morales de Bermúdez. La Constitución de 1933 viene del golpe de Sánchez Cerro. La Constitución de 1920 viene también justamente por la situación que vivía el presidente Leguía y que quería pues entronizarse. Y no hablo de las constituciones del siglo XIX, que todas pues son consecuencias del siglo XIX, perdón, que todas son consecuencias del caudillismo y de las guerras internas a las cuales fue sometido el país. Y le cito el argumento constitucional que tiene Karl Lowenstein, el famoso filósofo alemán, padre del constitucionalismo, y que justamente sus estudios, sus aportes han marcado mucho en los países de Iberoamérica. Lowenstein dice: las personas racionales desconfían del poder ilimitado y tienen razón. En una perspectiva histórica, el constitucionalismo ha sido la búsqueda del medio más eficaz
para moderar y limitar el poder político, en primer lugar, del gobierno. Este gobierno que busca a través de estas solicitudes de justamente dejar sin efecto o de derogar la ley 31355. ¿Y por qué? Porque también le digo a algunos que me han antecedido que lean la Constitución. En la octava disposición transitoria dice: las disposiciones de la Constitución que lo requieran son materias de leyes de desarrollo constitucional. Y de manera clara lo ha explicado el congresista Muñante, que me antecedió en las palabras. Esta es una ley de desarrollo constitucional, justamente, y que fue aprobada por amplia mayoría por este Congreso, el legislador democrático en el que reside la representación política que buscó preservar este sistema democrático, pues nada menos democrático que pretender de malas maneras la concentración del poder. Y esta ley es clara, y la deben volver a leer, que tiene un solo artículo, cuando dice: no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Eso es lo que ha sido declarado constitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Y qué Tribunal Constitucional? El anterior, ese tribunal que justamente declaró en sus momentos la negación fáctica de la confianza y permitió el golpe de Estado de Vizcarra. Ese mismo Tribunal Constitucional, con relación a esta ley de desarrollo constitucional, claramente señala la constitucionalidad y aprueba justamente esta consulta que el mismo Premier buscó que la declare inconstitucional. Entonces, ese tribunal lo dejó sin espacio al Premier. El resultado de la votación es el siguiente. Han votado a favor 16 señores congresistas, 9 en contra, 0 abstenciones. El decreto de archivo ha sido enviado al archivo, señor presidente. Bien, muchísimas gracias, señor secretario técnico. Se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta. Ha sido aprobado, ha sido archivado el proyecto de ley 1704, que propone derogar la ley 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política. Se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Señores congresistas, la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos ha sido aprobada. Siendo las 2:45 de la tarde, se levanta la sesión.